Bueno, lo que vamos a ver hoy es mareas. Claro, mareas es un tema que la mayoría de los casos todos lo ven, ¿sí? Mareas en patrón. Eso por un lado, creo que van a haber cosas que por ahí no vieron, siempre va a pasar lo mismo. Y con el tema de mareas, si solamente pienso en navegar en el Río de la Plata o en esta zona de acá, ni pienso en marea porque va a depender, ¿sí? De quién sople, si uno sopla de un lado o del otro y todas las mareas cambian. Pero bueno, ustedes están haciendo están buscando la máxima habilitación de prefectura y la máxima habilitación de prefectura sí lo otorga pueden navegar en cualquier parte del mundo, igual pueden navegar sin habilitación, pero me refiero pueden navegar con los conocimientos. Entonces vamos a empezar a ver temas mareas. Primero vamos a ver un PowerPoint, vamos a ir hablando del tema mareas, y después ¿sí? Vamos a hacer ejercicios que lo voy a dibujar en el pizarrón. Ay, ay, ay. Hoy no es mi día con esto, ¿eh? Ya que ya di clases con esto, pero... ¿Lo tenías abierto previamente, el PowerPoint? Sí, lo tengo abierto previamente y cuando fui a compartir... Sí, Ahí está, ahí apareció. sí, ahí va. Cuando fui a compartir, se... Hacerle clic en la hoja primero. Ahí te ves. Ahí. Perfecto. Ahí bueno. Bueno. ¿Sí? Dijimos que uno de los 4 problemas de la navegación era la profundidad, lo que vamos a empezar viendo es la profundidad antes de empezar a ver mareas. ¿Sí? En cualquier lugar que uno esté, la profundidad ¿sí? Se mide desde la superficie del agua hasta el fondo. Cuando uno habla de esa marea que sube y que baja y que la profundidad se mide del pelo del agua hasta el fondo, siempre hay algo que se puede calcular ¿sí? Por tablas astronómicamente, pero es variable, depende, ¿sí? Y predecible los cambios, depende de las circunstancias que hay de meteorología. Bien. Ustedes ven una línea ahí de puntos, ¿sí? Esa línea se llama plano de reducción de sondajes. ¿Sí? ¿Qué es el plano de reducción de sondaje? Es el promedio de las más bajas bajamares. ¿Sí? Ese promedio ¿sí? De las bajas bajamares ¿sí? Está hecho y es lo que yo tengo marcado en la carta como ¿sí? El valor de profundidad de carta. Dijimos recién, ¿qué es la profundidad? La profundidad es la distancia vertical que hay desde la superficie del agua hasta el fondo. Bien. Y el sondaje dijimos que es la medida vertical desde el plano de reducción de sondaje hasta el fondo. Existen ¿sí? Sondajes que son negativos y me aparecen en la carta con una línea abajo, ¿sí? No dice menos adelante, sino me aparece con una línea abajo y lo que tengo que hacer, ¿sí? Lo que va a pasar con ese sondaje negativo es cuando baje la marea ¿sí? A nivel cero, yo voy a estar viendo el fondo o lo que sobresalga de ahí. Bien. Perdón, ¿alguien puso algo? Una pregunta ahí con el sondaje negativo. Sí. ¿Por qué en la carta marcan un sondaje negativo y no marcan, porque puede haber otras cosas
que un poco más abajo, más arriba puedan estar. ¿Por qué directamente a esa línea, si sobresale, por qué no la ponen como tierra directamente? No, Yo porque tengo del otro lado después hay agua de vuelta. bueno, pero yo tengo una piedra, toda la carta está en el plano de reducción de sondaje, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, lo que está arriba del plano de reducción de sondaje es de tierra, lo que está abajo está sumergido. ¿Estamos de No, acuerdo? porque puede estar arriba del plano, puede estar Dependerá de sumergido la marea. arriba del plano. Va a estar, Está bien. se va a Bueno, ver pero la cuando marea, esté la marea en cero. Se pero va a no, ver. Sí. está bien, pero no hacen el mismo tratamiento para algo que pueda tener un sondaje, como decís vos, negativo ahí, que con la costa, porque con la costa pasaría exactamente lo mismo. No, pero en la costa no hay agua al otro lado, termina la costa. Acá estamos hablando de que yo tengo un montículo, o sea, un banco, ¿sí? Que cuando puedo pasar navegando porque hay marea y cuando no hay marea baja abajo, cuando esté la marea en cero, ese banco lo voy a ver. Y te pasa acá enfrente a San Isidro, que vos ves banco cuando la marea está en cero y cuando no está en cero, vos no podés pasar navegando si tenés mucho calado, pero podés pasa un bote a remo. O sea, entonces el negativo te dice cuando la marea está en cero, vas a ver el fondo. Bueno, pero ¿por qué no todas las cosas con la marea cero, que es el plano de reducción de sondaje? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo hacer una acotación? Sí. El nivel cero generalmente no es el plano de reducción de sondajes. Los Eso ceros de los depende. mareógrafos están al nivel medio, por lo general. Depende del lugar, por eso ahora van a estar con el Madrid, está El plano de reducción de sondajes es una sobregarantía que tiene la navegación, porque ese plano está hecho para un tipo de mareas, que supongo que Hugo las va a hablar ahora cuando hable de lo que es el perigeo y todo eso. Está hecho para una clase de mareas, e incluso lo que se dice siempre es el promedio de las más bajas bajamares. En realidad es el doble promedio de las más bajas. Y después lo vas a ver más adelante. Sí. Se hace un promedio, se toman las que están por debajo del promedio y se vuelven a promediar, o sea que es extremadamente difícil que se dé ese cero absoluto, el cual puede existir, y solo en ese momento va a aparecer algo velado, ¿entendés? Que sería extrañísimo, que ocurren, ocurren. Es decir, por eso es que no te lo dan como una piedra existente, ¿entendés? Porque normalmente eso está siempre cubierto por el agua. Pero el hecho de poner menos 0,3 no es mejor colocar directamente 0 y sé que en algún momento va a haber una piedra en ese lugar, o va a haber lodo, o va a haber lo que sea. No, te estoy diciendo que va a haber un objeto que tiene 30 centímetros. Te dice, encima te dice cuánto lo vas a ver. Acá en el Río de la Plata, el 0 corresponde al plano de reducción al plano de reducción de sondaje. En el sur, no, por ejemplo. Sí. Entonces, lo que está diciendo es que va a sobresalir 30 centímetros. Vos vas a ver. Sí, ahora, pará, si vas a esperar un poquito, vas a ver lo que te pasa. Lo que vos tenés que hacer es el cálculo cuando estás navegando, con ese negativo. ¿Sí? Dale. Bien. Decíamos que la altura de marea es la medida vertical que hay desde el pelo del agua hasta el plano de reducción de sondaje. Después tenemos por otro lado el calado, que todo el mundo sabe lo que es, y tenemos el margen de seguridad, que es la medida vertical que va desde la parte inferior del quillote hasta el fondo. ¿Sí? Observando esto así en el gráfico, yo digo, la profundidad es igual a la altura de marea más sondaje. Y acá es un poco lo que preguntabas vos. La profundidad es siempre altura de marea más sondaje, si el sondaje no es negativo. Va a ser la altura de marea menos sondaje. Entonces, ¿por qué te lo da negativo? Porque a vos lo que te interesa saber es la profundidad, a ver si podés pasar navegando por ahí. ¿Sí? Entonces, después vamos a ver al final, cuando hagamos un cálculo de qué altura de marea necesitas vos para navegar. Y te va a depender del sondaje, ¿sí? ¿Qué altura de marea necesitas para navegar? Que eso lo sabemos todos navegando en nuestros barcos. Porque si vos tenés un velero y cala 1,80, ya sabés cuánto necesitas, ¿sí? De altura de marea. Y lo hace, a veces, como os digo siempre, hay muchas cosas que le hacemos inconscientemente. Cuando tienen que pasar por el canal costanero, ustedes ya saben cuánto necesita de altura de marea para pasar. Es así, entonces, lo mismo pasa porque es tan negativo el sondaje. ¿Sí? Porque es muy probable que hay lugares que haya sondaje negativo y yo pueda pasar navegando sin ningún inconveniente, va a depender de la altura de marea y de mi calado. Entonces,
Y también tenemos que la profundidad es igual al calado más el margen de seguridad. Normalmente nosotros usamos la ecosonda, ¿sí? Lo que sí siempre hablamos que la ecosonda me está dando a mí la profundidad que tengo abajo mío y no es la que tengo adelante. Por eso siempre es bueno saber dónde estoy navegando y cuál va a ser la altura de marea para ver si puedo pasar navegando. Las ecosondas las pueden graduar para que marque directamente la profundidad o porque marque directamente el margen de seguridad. Eso seteándola. Con esto tengo resuelto el tema de la profundidad, porque yo puedo hacer el cálculo de decir cuánto necesito, ¿sí?, para pasar en marea. Cuánto necesito de marea para pasar navegando. Ahora, ¿qué pasa? Esto, vuelvo a repetirle, tengo que abrirme y decir, esto lo aprendo para poder averiguar la altura de marea en cualquier lugar. Nosotros acá, navegando por San Isidro, ya sabemos cuánta altura de marea necesitamos para pasar por el canal costanero y cuándo no pasamos. Pero no estamos navegando siempre acá y hoy ustedes tienen un horizonte más abierto para hacer una navegación oceánica. Entonces voy a tener que trabajar más, ¿sí?, ya con las tablas de marea y para averiguar qué altura de marea voy a necesitar. Bien. Las mareas. Las oscilaciones verticales, ¿sí?, que se verifican siempre en el nivel de las aguas, ¿sí?, que a veces, como vimos en el dibujo, cubren la tierra, bueno, son bajante o creciente, pero cubren las tierras o no, ¿sí?, se le da el nombre mareas. ¿Por qué se producen las mareas? Se produce por atracción del Sol y especialmente de la Luna, que ejercen sobre las aguas del mar. Todos los astros también ayudan a eso, pero la verdad que si no está el Sol y la Luna es la que más influye, ¿sí?, en el tema de las mareas. Responde a la ley gravitacional universal formulada por Newton, ¿sí?, y es por eso que voy a tener siempre, ¿sí?, movimientos y desplazamientos de agua en pleas y bajas. Bien. Ese movimiento oscilatorio periódico, que eso lo nombró ayer Larry, ¿sí?, del nivel del mar, produce en las proximidades de la costa esa masa de agua que se mueve, ¿sí?, para arriba y para abajo, en las costas produce las corrientes de marea. Pero se producen siempre en la costa y no tienen nada que ver con las corrientes, y no se pueden confundir con las corrientes oceánicas, ¿sí?, que son producidas por vientos, ¿sí?, diferencia de temperatura y salinidad. Por eso ustedes cuando agarran una carta común van a ver siempre cerca de la costa, que le marca la dirección de la corriente, con una flechita, cuando tiene pelo de un lado cuando está creciendo, y cuando no tiene cuando está bajando. Y no van a tener corrientes marcadas de marea, de las corrientes marcadas en la carta. Cuando agarran una Pilot Chart van a tener las corrientes oceánicas marcadas, ¿sí?, promedios, y van a tener que aprender de cada lugar y de cada mes, ¿sí?, cuáles son las corrientes. Bien. ¿Cuáles son las fases de la marea? Bueno, se le llama al aumento gradual de la marea, ¿sí?, marea creciente o flujo, y cuando está descendiendo será marea bajante o reflujo. Durante la marea, cuando llega a su máxima altura y a su mínima altura, hay un momento que prácticamente no tiene movimiento, que se denomina estoba. Lo que hablamos antes de cuándo voy a tener que tener en cuenta más la aplicación de la marea es en lugares donde tengo amplitudes muy grandes de marea. ¿Qué es la amplitud de la marea? Sí, es la diferencia de altura entre una plea y una baja o viceversa. ¿Y qué es la duración de la marea? Es la diferencia en tiempo, ¿sí?, entre una plea y una baja y viceversa. ¿Dónde también voy a tener que tener en cuenta la diferencia de amplitud si la amplitud es muy grande? Cuando estoy tomando, ¿sí?, una distancia a un faro, y los faros están referidos al nivel medio, entonces voy a tener que ver cómo me varía esa altura del faro, depende del nivel medio y cómo esté la marea en ese instante. ¿Se acuerdan cuando entrar en la tabla de distancias? ¿Sí? Me decía la altura del faro, pero los faros tienen la altura marcada al nivel medio. Entonces, si tengo una amplitud de marea en una zona muy importante, voy a tener que tener en cuenta, ¿sí?, cuántos metros más o menos voy a tener que introducir en esa cuenta para saber a qué distancia me encuentro. Siempre voy a tener amplitud de marea, será más chica o más grande, y siempre voy a tener duración de marea.
Bien, acá vemos en un gráfico, ¿sí? Ahí sería la línea roja la plea, y ahora aparece la línea roja con la baja, y la diferencia entre la plea y la baja se llama amplitud. Y después, ahora tengo la hora de la plea y la hora de la baja, y la diferencia entre ambas se llama duración de la marea. Bien. Y acá, ¿sí? Hablábamos recién antes del plano de condiciones horizontales. El promedio de las más bajas bajamares, en realidad es las dobles, ahora después está escrito otra vez, ¿sí? Las profundidades que se indican en la carta, ¿sí? Corresponden en el Río de la Plata al nivel de María Cero y el nivel de otro lado donde está el mariógrafo. Pero el valor que está en la carta es el sondaje. Tenemos una gran confusión siempre porque hablamos de sondaje porque usamos la ecosonda para tomar la profundidad. El sondaje es lo que me marca la carta. Por supuesto, la carta dice profundidades en metros. Es profundidades de carta, y es lógico. Una carta no me puede decir la profundidad. Si decimos que la profundidad es desde el pelo del agua hasta el fondo en forma vertical, y el agua constantemente sube y baja, la carta no me puede dar nunca un valor. Me puede dar un valor promedio de algo fijo. Por eso digo, para obtener la profundidad, ¿sí? Debe sumarle el valor de la altura de marea de ese instante. Bien. Acá. Disculpame, Hugo. Sí. Un comentario. En el plano de reducción de sondaje, en varios casos, yo ahora te tendría que explicar en alguna de las del Río de la Plata. Es el promedio de los últimos 10 años de las bajamares de Sisigia. Es el promedio de las más bajas bajamares. Y sí, las bajamares más bajas van a ser las de Sisigia. Sí, seguro. Pero bueno, si nos fijamos, ahora estamos viendo una carta de Buenos Aires. O sea, también hay que ver, ¿sí? ¿Puedo agregar algo? Hay de la carta para saber bien cómo está la carta para el sondaje. Ahí está, justo puse el Puerto de Olivos, que ¿sí? Si los valores que dice de sondaje ahí le podemos creer, es muy raro. Entonces, sí, es el promedio de la más baja bajamares, y después vamos a ver más adelante que cuando son de Sisigia, ¿sí? Tengo las bajas más bajas y las altas más altas. Entonces, por eso hablamos que es el promedio de las más bajas bajamares. ¿Sí? Y es un doble promedio, ¿ves? Un doble promedio de las más bajas bajamares. No es que una vez bajó y listo, no. Están haciendo siempre promedio. Acá en la carta ven, ahí está el valor, ¿sí? De el sondaje, ¿sí? Que ahí, por ejemplo, es 1,3 para saber, 1,30 m, para saber cuánto es la profundidad de ese lugar, tendría que sumarle la altura de marea de ese instante. Y acá también, ¿sí? Vemos una línea, ¿sí? Que es la línea de igual sondaje, las isobatas, que cuando hablamos de línea de posición también me sirve esa isobata para obtener una línea de posición. Por supuesto, tiene que ser, ¿sí? Una isobata, como es, por ejemplo, la isobata de la costa yendo para el sur, ¿sí? O para Mar del Plata. Son isobatas que tienen que hacer mucha diferencia, porque si ustedes ven ahí, ¿sí? Que hay una isobata de 1 metro y de un lado hay 0,60 y de otro lado 1,10 m, yo no tengo forma de saber cuando estoy pasando por la isobata. Pero cuando tengo algo más marcado, puedo sacar mi línea de posición por la isobata. Otra vez, insisto lo mismo, hay muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta, todos. Cuando ustedes están navegando de noche y están volviendo para Buenos Aires, están mirando la ecosonda para ver si la profundidad aumenta, si están entrando al canal. ¿Qué estoy haciendo? Sacando mi línea de posición, porque digo, aumentó la profundidad a esta profundidad, lo único que puedo estar es cruzando el canal. No puedo estar en otro lado. Lo mismo hago con una línea, una isobata de la costa. Como es acá, puede ser entrando de noche a Colonia, ¿sí? Yo vengo con la ecosonda, cuando paso ahí, hay una isobata de 5 metros, ¿sí? Si hay una altura de maremoto, te va a marcar 6, pero lo que me interesa a mí es cuánto me varía, pero sé que más adelante hay una... Ahí voy a tener menos, pero cuando esté ahí, ¿sí? Me va a estar marcando la ecosonda una diferencia importante y sé que ya estoy entrando en el canal, ¿sí? Para poder entrar.
tienen que ser isobatas marcadas, de isobatas de 10 o 15 centímetros. No tengo ecosonda para poder averiguarlo o saberlo, pero sí, como decimos siempre, la isobata es una línea, ¿sí? Que pueda dar una línea de posición, de forma. Vieron que todas las líneas de posición tienen una forma. Esto no tiene forma, es una forma caprichosa, depende cómo es la costa. Para pasar, por ejemplo, en la regata Mar del Plata por la Canaleta, voy a tener que siempre estar mirando la isobata, porque si me equivoco de la isobata, termino en la playa, o de uno de los dos lados. Entonces, es una muy buena forma de también obtener líneas de posición utilizando la ecosonda. Lo mezclé acá porque no habíamos hablado de esa línea de posición y como con las mareas lo puedo ver. Bien. Régimen de mareas, ¿sí? El régimen de mareas son semidiurnas. Un día lunar dura 24 horas 50 minutos solares. Entonces, se denominan mareas semidiurnas cuando hay 2 pleamar y 2 bajamar en un día lunar. En un día. Ustedes cuando van una tabla de marea de la Plata van a decir que dice semidiurnas o desigualdades diurnas o semidiurnas. ¿Por qué? Porque tendría que ser exacto. Entre cada duración, si yo divido 24 horas 50 por 4, son 6 horas 12. Tendría que ser cada 6 horas 12 una plea, una baja, y siempre hay una diferencia de 1 o 2 horas, entonces por eso dice que no son iguales. Las diurnas, ¿sí? Que es cuando se dan una plea y una baja en un día lunar, ¿sí? Entonces, esto se da, en México hay mareas diurnas, por ejemplo, donde hay latitudes bajas, ¿sí? Y en ciertos lugares. Nosotros en toda la Argentina tenemos mareas semidiurnas, ¿sí? Y después tenemos mareas mixtas, que cuando hay 2 pleas y una baja en un día lunar, o viceversa, 2 bajas y una plea. Si ustedes se ponen a ver la tabla de marea nuestra, ¿sí? Van a ver que hay casi todos los días hay 2 pleas y 2 bajas, y un día hay 2 bajas y una plea, o una baja y 2 pleas, pero eso no quiere decir que es mixta, sino que es semidiurna, porque se da 1 o 2 días, por esto de que 24 horas 50 se van sumando y por ahí una marea, ¿sí? Termina a las 0:30 del otro día. Bien. Las mareas de sisigia, ¿sí? Se producen cuando la luna y el sol están en conjunción, ¿sí? Luna nueva o oposición luna llena. Bien. Esto es importante porque lo que hace una marea de sisigia es que las pleas son más altas y las bajas más bajas. Bien. Las mareas de cuadratura, ¿sí? Se producen cuando el sol está formando un ángulo recto, ¿sí? Y la Tierra. Son mareas crecientes o menguantes. Y acá también es porque se da que nunca se dan las mismas alturas y las mismas horas, ¿sí? Porque las órbitas son ligeramente, en la segunda parte van a ver bien toda la forma, cómo es las elípticas y las órbitas del Sol y de la Luna, ¿sí? Entonces hay ciertos momentos que la Luna está más lejos o que la Luna está más cerca, entonces eso hace que haya más atracción de masas o menos atracción de masas. Cuando la Luna está, ¿sí? En su punto más cercano a la Tierra, se llaman mareas de perigeo, y cuando están más lejos, está en apogeo. Y acá con respecto a lo que preguntaban de cómo era el plano de posición de sondaje, es la marea de sisigia, por eso su promedio es las más bajas, bajamares, y van a producirse en mareas de sisigia, y cuando sean especiales, que van a tener su máxima declinación, el Sol y la Luna, entonces van a tener también mareas de sisigias equinocciales. Entonces, es todo un promedio de todo eso. Bien. Acá vemos que comienza un día lunar, ¿sí? La Luna está más lejos, ¿sí? Se llama marea de apogeo, y en opuesto están más cerca y están en la Luna de perigeo. Y pasan los 29 días y medio aproximadamente y se cumplió el mes lunar.
O sea que el día lunar dura 24 horas 50 minutos y el mes lunar tiene 29 días y medio. Bien. Acá vamos a ver cómo se mueve la masa de agua y cuándo es la luna nueva, como en este caso, ¿sí? Y ese óvalo no es que es tan exacto, pero así se producen pleas de ambos lados. ¿Sí? Ahí se produce la marea de Syzygia. No es que esto, vamos a hablar un poco más adelante, no es que es un imán que la luna cuando se mueve lleva el agua como un imán, sino que tiene mucho retardo, pero ahí se produce, está en un cuarto creciente. Ahí está en luna nueva y acá voy a tenerla en cuarto menguante, ¿sí? También marea de cuadratura. Acá tengo los dos casos, tengo marea de Syzygia o marea de cuadratura. Bien. Las mareas de Syzygia, como vimos recién, ¿sí? Es cuando están alineadas en conjunción o oposición, ¿sí? Hay dos valores máximos de marea de Syzygia, se producen los equinoccios, ¿sí? En otoño y en primavera, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, que esto también está dentro del promedio de las más bajas bajamares, porque se producen los valores, ¿sí? Máximos de pleas y mínimos también al mismo instante. Cuando es la baja también es más baja. Bien. Y lo mismo sucede con las mareas muertas o mareas de cuadratura, ¿sí? Cuando el Sol forma y la Luna un ángulo de 90 grados. En este caso las fuerzas de atracción se restan, por la mayor atracción de la Luna se ve disminuida el efecto del Sol, ¿sí? Y esto se produce, ¿sí? El 21 de junio o 21 de diciembre aproximadamente. Bien. Acá vamos a ver lo que sucede con esta marea de Syzygia, ¿sí? Y las de cuadratura. Tenemos el plano de reducción de sondaje. ¿Sí? Ahí tenemos el sondaje que está en la carta, ¿sí? La medida vertical desde el plano de reducción de sondaje hasta el fondo. Ahí tenemos, ¿sí? Una pleamar, ¿sí? Voy a poner un poco acá, de Syzygia, y la bajamar de Syzygia. Cuando se produzca la pleamar de cuadratura, no va a ser tan alta como la de Syzygia, ¿sí? Y cuando la bajamar tampoco va a ser tan baja como la de Syzygia, la de cuadratura. Y ahí tenemos el nivel medio, que es el promedio entre las pleas y las bajas, es como si el agua estuviese sin movimiento y estacionada. Y ahí tenemos la altura de marea, que se mide del nivel medio hasta el tope del faro. Bien. Vamos a empezar a ver, en lugar de ir a lo más fácil, que sería que ustedes casi todos saben trabajar con la tabla de marea, ¿cómo trabajo cuando no tengo tabla de marea? Entonces, porque tengo datos para poder hacerme mi tabla de marea. Entonces, ¿qué es la edad de la marea? La edad de la marea es el tiempo que tarda en llegar la onda de pleamar después que pase la luna, ¿sí? Llena o nueva por el meridiano del lugar. Y llegue la marea correspondiente a esa luna. ¿Qué quiere decir esto? Que la luna pasa nueva y hay que ver cuándo llega la marea. Va a haber mareas antes, pero cuándo llega la marea correspondiente a esta luna, por ese retardo que tiene, ¿sí? Puede ser retardo de 2 días y medio. No es que no voy a tener mareas, porque voy a tener mareas de los pasos anteriores de la luna. Por eso se llama edad de la marea. ¿Nosotros podemos saber qué es la edad, cuánto vale el valor de la edad de la marea? No, nosotros no. ¿Sí? No tenemos ¿sí? Hay personas que, o sea, el servicio de geografía trabajan con eso para ver, ¿sí? Cuándo es la edad de la marea, porque después se hace todo un promedio de todo. Pero es específicamente, pasa la luna nueva, esa luna nueva, ¿sí? Y 2 o 3 días más llega la onda de pleamar de esa luna.
Sí lo vamos a poder verificar muy fácil, y lo vamos a verificar después por tabla, porque la máxima altura de marea de una luna llena o nueva no se da el día que pasa, que es el día de luna llena, sino se da 2 o 3 días después. Y después te lo voy a mostrar en un gráfico que está en la tabla de marea. Hay algo que se denomina establecimiento de Puerto Vulgar, que ya no es específicamente de una luna. El establecimiento de Puerto Vulgar es un promedio durante una lunación completa. En una lunación completa, en 29 días y medio, hay una luna llena y una luna nueva. ¿Sí? Entonces, es un promedio de una lunación completa en un mes lunar, ¿sí?, del paso de la luna llena una vez y nueva otra vez, y la llegada de la pleamar. ¿Bien? Otro dato que tampoco a nosotros, como navegantes, no nos puede servir, pero hay algo que se llama establecimiento de puerto medio. Y el establecimiento de puerto medio es el valor promedio durante todo un mes lunar de todas las lunas, entre que pase la luna por el meridiano del lugar y llegue la onda de pleamar. Ojo, vuelvo a repetir, es un promedio de todas las lunas, o sea, de la luna llena a la luna nueva, de todos, de que entre que pase la luna por el meridiano del lugar y llegue la onda de pleamar. Este dato sí a nosotros nos sirve. Este dato nos sirve porque están en la carta náutica. O sea que en la carta náutica ustedes van a tener esto, ¿sí?, en todas las cartas que dicen datos de marea. Y uno dice, ¿cómo me va a dar la carta un dato de marea si la marea sube y baja? Me va a dar el establecimiento de puerto medio. Voy a agarrar el de San Fernando, ¿sí? Fíjense, dice San Fernando, establecimiento de puerto medio, EDP, arriba. En números romanos me dice 7 horas 18 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que después que pase la luna por el meridiano del lugar, 7 horas 18 minutos, llega la onda de pleamar. Bien, ¿cómo puedo saber que la luna pasa por el meridiano? Hoy, el día de mañana van a poder saberlo por el almanaque náutico y por tablas podemos saber absolutamente todo. Cuando la luna pasa por el norte es porque está pasando por el meridiano, porque todos nuestros meridianos tienen dirección norte-sur. Entonces, cuando pase por el norte, sé que pasó la luna y 7 horas 18 minutos después llega la onda de pleamar. Ya puedo saber a qué hora es la plea. Ahora, también al costado donde dice altura de las mareas, valores en metros, hay una S, dice PM y BM, y hay una C y dice PM y BM. Entonces, me va a dar valores promedios de pleamar y de bajamar, de marea, de sisigia y de cuadratura. ¿Sí? Acá tampoco el establecimiento de puerto medio es un promedio, así que si voy a utilizar esto, lo que voy a hacer es decir, bueno, vi la luna casi llena, no voy a buscarme a ver cuál es el día luna llena, o vi la luna, ¿sí?, en cuarto creciente o en cuarto menguante, no importa en qué día, utilizo uno o el otro. ¿Sí? Entonces me dice que el valor es 1,09 en sisigia, el pleamar, y 0,49 la baja. Y así me dice 1,01 el valor de cuadratura y 0,57. Y al costado me dice la altura del nivel medio. Otro dato que me sirve si tengo que usar un faro para sacar la distancia. Hugo, una pregunta. Todas, sí. El valor de, por ejemplo, en sisigia, pleamar 1,09, ahí en el puerto de San Fernando. Sí. Eso hay que agregárselo a lo que está indicado en el plano de reducción, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. ¿O es la altura total? Esto hay que sumarle sondaje. Estos datos de altura marea promedio. Acuérdate que la profundidad es igual al sondaje más la altura de marea. Listo. ¿Sí? Sí. Perdón, y la altura del nivel medio también, ¿sí? El nivel pero medio. tengo que sumar al plano de reducción. Sí, pero yo el nivel medio lo voy a utilizar solamente si saco distancia de un faro y me va a servir si la marea está por encima del nivel medio o por debajo del nivel medio. Después lo vamos o sea, pero yo quiero pasar por un lugar determinado. Sí. Y me marca que en sisigia la pleamar va a ser de 1,09 m y el lugar por donde yo quiero pasar, la carta marca 0,5, estoy en 0,59, en 1,59, con 1,59 de agua.
Exacto, sí. Pero ojo, Ok. hay un tema que hay que tener en cuenta. El establecimiento de puerto medio es un valor promedio, ¿sí? Durante una lunación completa. Tampoco me puedo asegurar como que voy a tener justo eso. Y bueno, si aparte tengo el sondaje bien. No puedo jugarme a decir, es justo esto. Tengo la idea de, lo sé. o sea, esas 7 horas 18 minutos de establecimiento de puerto medio tampoco pueden ir a jugarse una ficha de decir pasó la luna ahora y dentro de 7 horas 18 la plea. Por ahí son 7 horas 20, 7 horas 30. Pero sé que la Y plea... menos si es un noroeste de 15 nudos. ¿Eh? Y mucho menos si sopla un noroeste de 15 nudos. Los datos que podemos, pues digo, si vamos a hablar de mareas del Río de la Plata, compremos el PowerPoint y nos fijamos a ver quién sopla, si del norte o del sur, y vamos a ver cómo es la marea. Por eso digo, estamos hablando de marea en general para todo, ¿sí? Sí, ok. Los ejemplos de acá porque son los que navegamos, pero en realidad acá lo que tenemos que hacer es mirar dónde sopla primero. Pero no es así en todos lados, ¿sí? Si ustedes navegan para el sur, en el sur se cumplen las pleas y la baja, y la sudestada o un sudeste me puede hacer subir un poco más o un poco menos, pero tampoco va a variar. En cambio acá varía todo. Pero bueno, es el concepto de que en todas las cartas de navegación me dice data de marea. Entonces yo con eso puedo hacer mi tabla de marea, o tener una idea, ¿sí? Una pregunta. Estos datos que figuran en la carta, ¿pueden diferir de la tabla de marea de hidrografía o no? No, que estos datos de marea, salen, obviamente, de promedio. Ahora después cuando veamos una tabla de marea, que la tengo cuando terminemos con esto para verla, en la primera hoja de cada lado dice todos estos datos. O sea, esto no hidrografía lo saca, si son ellos mismos, lo sacan de la tabla de marea. También calculan cuando hacen la tabla de marea cuál es el valor del establecimiento de puerto medio, ¿sí? Y cuáles son los valores de promedio de las alturas, para poder colocarlo en la carta. ¿Está bien? ¿Podrías explicar de vuelta el establecimiento de puerto vulgar, qué es, y la edad de la marea? Porque no me entró bien. Esto se entendió. Dale. Cuando pasó la luna nueva, sabiendo cuando pasó la luna nueva, tanto tiempo después tenés la plea. Bien. ¿Los otros datos? No. El establecimiento de puerto medio es cuando pase cualquier luna. O sea, es un promedio entre, o sea, vos pasó la luna llena hoy, ¿sí? 7 horas 18 minutos después te llegó la pleamar. Tampoco es así exacto, pero lo que está diciendo es que si pasa la luna llena hoy, ¿sí? En San Fernando, 7 horas 18 minutos después, llega la pleamar. ¿Sí? Ahora, es un valor promedio en un mes. Lo que te dice la de la marea es que hoy pasó la luna llena, ¿sí? Y la marea de esa luna llena es de dentro de 2 o 3 días. Porque tarda mucho en llegar. O sea, vos estás viendo la marea de hoy, de la luna de hoy, ¿sí? La que viste dentro de 7 horas 18 minutos, pero es la luna de antes. O sea, la masa de agua que mueve la luna tarda muchísimo en llegar. Lo que pasa es que tarda tanto que vos estás agarrando la marea anterior. Por eso digo, cuando lleguemos después al final, cuando vean la tabla de marea van a ver en un gráfico cómo uno entiende mejor por qué las pleas se producen más altas después que pase la luna llena. Vieron que siempre sabemos cuándo la luna llena, dice el 22, y la plea es el 25, la más alta. No es que no hay pleas, hay pleas, pero esto es más alto. Esto es un valor promedio. Para decírselo más fácilmente, la edad de la marea corresponde a una sola luna llena y cuando llegue la plea de esa luna. ¿Sí? El establecimiento en puerto vulgar es de 2 lunas, una luna llena y una luna nueva, se hizo el promedio en un mes lunar. En cambio, el establecimiento de puerto medio, ¿sí? Es durante todo un mes lunar se hizo un promedio, es decir, bueno, tanto tiempo después que pase la luna, la que sea, te llega la onda de pleamar. ¿Sí? Si no se entendió, cuando termine el PowerPoint, lo volvemos a ver. ¿Sí? Sí, decime. Perdón, esa pleamar, Hugo, que te llegan 7 horas y 18 minutos después, corresponde en realidad a la de la luna hace 3 días. Claro, sí, pero bueno, te interesa. Vos sabés que pasa la luna. No, está bien. Sí, pero no es de esa luna, estoy de acuerdo. Ustedes fíjense, si están en San Fernando o están en esta zona norte, que después que pasa la luna por primer lugar, 7 horas y pico, llega la pleamar. Y siempre pasa lo mismo. ¿Sí? Y como me doy cuenta, hoy se van cuenta cuando pasa la luna por el norte.
Más adelante, en la tabla de marea, vamos a poder saber cuándo pasa la luna siempre. De día, siempre pasa, pero podemos saber el horario. A ver, esto si me dan a elegir entre una tabla de marea y este dato, me quedo con la tabla de marea, es más exacto, pero el tema es, tengo la carta de navegación, si tengo la necesidad de poder hacer datos de marea, lo voy a poder hacer perfectamente. Recuerden que su horizonte ya no es navegar San Fernando, es navegar en ciertas latitudes donde por ahí, ¿sí?, no tengo tabla de marea y utilizo este sistema. Ya se van a decir, bueno, si me comunico con el puerto que me digan cuál es la play y la baja, yo prefiero hacer las cuentas yo y saber a qué hora se produce la play y la baja. ¿Hay alguna manera de averiguar cuál es la duración con estos datos? No, la duración, me estás adelantando. La duración, voy a hacer una duración promedio, porque es marea semidiurna, 2 pleas y 2 bajas. ¿Sí? Ahora voy a seguir avanzando con eso. Bien. Yo se lo pongo a recuadrado porque a veces mucha gente ni mira las cartas estos datos. ¿Sí? Abajo dice, por eso digo que las tablas y las cartas, ¿sí?, las tablas de navegación que ustedes empezaron a ver, si yo me pongo a leer, me van llevando a dónde, qué quiero hacer. Cada tabla no es que está puesto en un idioma que no es entendible. Cada cuarta yo la puedo agarrar y poder leerla, ¿sí?, o las tablas y poder leerlo y me van llevando lo que yo necesito. Abajo dice, referidas al plano de posición de sondaje, límite inferior de la marea, ¿sí?, de todas las bajamares. O sea, me está aclarando todo lo que me preguntaban antes, es decir, ¿qué es ese valor? Ese valor es la altura de marea y me dice que están referidas al plano de posición de sondaje. Yo le sumo lo que dice en la carta y voy a tener la altura de marea. Bien. Acá le vamos a hacer con un ejemplo. En San Fernando 2040 pasó la luna por el meridiano nuestro, el superior. Vamos a empezar a hablar con el meridiano superior nuestro, ¿sí? El meridiano que pasa por encima nuestro. Hasta ahora, como le dije recién, ¿cómo se daban cuenta? Porque pasaba por el norte. Pero saco de la carta náutica que el establecimiento de Puerto Medio es 7 horas 18 minutos. Se lo sumo. Resulta que a las 3:58 será la pleamar. Y acá es cuando le digo, ojo que es a las 20:40 la vi pasar yo la luna. Y esto no hay nada que hacer, vi pasarla por el norte. Ahora, los 7:18 es un promedio, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, miren, 3:58, no, a las 4 de la mañana va a ser la plea. Va a ser 4 menos 10, 4 menos cuarto, o 3:50, o 3, pero porque es un promedio. Y como la que vi era una marea, por eso yo le pongo arriba, disculpen, lo pasé por lado, dice, la luna pasó azimut 0. ¿Sí? Azimut 0 es igual que una marcación 0. Entonces, está en mi meridiano. Entonces, ya sé que a las 4 de la mañana o 3:58, ¿sí?, se produce la pleamar. ¿Sí? ¿Con qué altura? De 1:09 saqué el dato de la marea de Sicilia porque la luna que vi era llena. La nueva no la vamos a ver, la nueva la tengo que pasar por tabla. ¿Sí? Entonces, acá es lo que preguntaban recién. Como sabemos que el día lunar tiene 24 horas 50 minutos, ¿sí?, y el régimen de marea es semidiurno, o sea que si yo divido 24 horas 50 dividido 4, me da cada 6 horas 12, tendría que tener una estoa, ¿sí?, a cada marea. Entonces digo, 3:58 más 6:12, ¿sí?, tengo a las 10 de la mañana, 10:10, voy a tener la baja. ¿De qué altura? La que sacó ¿sí?, de la tabla de la carta náutica, que me dice que la baja mar va a ser de 0,49. ¿Sí? Entonces, ¿qué sé ahora? 3:58, 1:09, 10:10 de la mañana, 0,49. Le vuelvo a sumar un cuarto del día lunar, 6 horas 12, a las 16:22, ¿qué vuelvo a tener? Es todo igual, porque es un promedio. ¿Sí? 1:09, y le sumo 6:12 y a las 22:32 tengo 0,49. Ahí se terminó mi averiguación para ese día, porque para el otro día tengo que ver a qué hora pasa la luna, porque si al otro día pasó, no me acuerdo qué hora, 20:50,
¿sí? No va a pasar la misma hora, me tengo que fijar bien a qué hora pasa, no puedo hacer la cuenta que dura justo 24 horas 50, entonces veo a qué hora pasa y empiezo otra vez las cuentas. Pero de esa manera yo puedo tener los mismos valores que tengo, ¿sí? En la tabla de marea promedio. ¿Sí? Voy a tener duraciones y amplitudes siempre iguales, porque la duración la puse yo, ¿sí? 6 horas 12, y las amplitudes va a ser entre 0,49 y 1,09 siempre igual. Pero puedo hacer mi tabla de marea. Bien. Ahora. ¿Qué tan válido es el dato ¿qué tan válido es el dato del establecimiento del puerto para extenderlo a otro lugar? No, que esto es para atender a otro lugar, más que nada acá. Sí, no, son muy válidos. Y por eso se utilizan, ¿sí? Pues agarrás un puerto de la región y tomás ese valor. Sí, podés tomar ese valor tranquilamente. Lo que vas a hacer con estas cosas es tu margen de seguridad elevarlo. ¿Sí? Vos siempre vas a querer navegar con un margen de seguridad. Como esto es un promedio, decir, bueno, elevo mi margen de seguridad, sí, voy a darle un poco más para no tener inconveniente. En los puertos donde hay mucha amplitud, esto es usable. Te voy a ser sincero, yo navegué por muchos lados en el mundo y muchos lados utilicé esto porque no iba a tener la tabla de marea en cada lugar. Y sobre todo, para lo que más me servía, aparte de la amplitud y del puerto para entrar, era para saber si la corriente estaba bajando o estaba subiendo cuando estaba entrando a un lugar. ¿Sí? De esta manera yo podía saber si estaba, utilizar lo que me marca la carta de la dirección de la corriente, porque la carta te marca una dirección de corriente y una velocidad promedio también, ¿sí? Pero si está bajando o creciendo, y yo, ¿cómo sabía que estaba bajando o creciendo? Bueno, mirando un poco esto, yo decía, bueno, de tal hora a tal hora va a estar creciendo, me va a tirar para acá o me va a tirar para allá. Lugares donde hay mucha corriente. O sea, te da un montón de información. No es que vas a pasar navegando exacto con esto, pues es un promedio. Hugo, perdón. Sí. Ya que tomamos esto para la navegación, por ejemplo, oceánica, pero si nos queremos referir sobre todo al Río de la Plata, que como vos mencionaste antes, varía un poco más por el hecho, supongo, de la configuración del mismo estuario. ¿La tabla de mareas contempla eso o tiene el mismo error que esto? No, la tabla de marea contempla esta. Lo que pasa es que lo que no vos, por eso digo siempre el horizonte. El Río de la Plata tiene varios problemas. ¿Sí? La tabla es exacta. Vos fíjate que cuando vos te fijás a qué hora se produce la plea, se produce. Es más, hay una sudestada y la sudestada tiene un pico de sudestada en la hora que está la plea. O sea, eso se da. Lo que no podés confiar es de la profundidad del lugar, ¿sí? Porque la batimetría nuestra no está actualizada. Ese es el mayor problema que tenemos, ¿sí? En el Río de la Plata. Nuestra batimetría no está actualizada. Entonces, si vos querés jugar solamente con el tema de la altura de marea, vas a tener el problema de que el dato de sondaje que sacás de la carta no es el exacto en cada lugar. Está bien, gracias. Bien. Acá vamos a ver cómo averiguo, ¿sí? Porque ahí sacamos la hora de la plea o de la baja. ¿Cómo puedo averiguar los valores intermedios, ¿sí? De esa plea y de baja? Porque el movimiento de agua, que de una plea a una baja o de una baja a una plea, no es lineal, no es una canilla que se abre y sale todo junto o baja todo junto. Entonces, el movimiento de la marea, ¿sí? En sí, no de la ola, de la marea, es como, ¿sí? Es una sinusoide que empieza si está bajando, a bajar lentamente, va tomando más velocidad y después se empieza a frenar. Entonces, para poder averiguar los valores intermedios, estamos hablando siempre cuando no utilizo tabla de marea y utilizo los datos de la carta, porque recién en la carta sacamos la hora de la plea y la hora de la baja, ¿sí? Y la hora y la altura de la plea y la altura de la baja. Yo quiero averiguar valores intermedios, ¿sí? Y no tengo tabla de marea, utilizo la regla de duodécimo. ¿En qué consiste la regla de duodécimo? En dividir, ¿sí? La duración en 6 partes. O sea, voy a cortar esos 6 horas 12 en 6 pedacitos, ¿sí? Y la amplitud la voy a dividir en 12 partes. Lo único que voy a tener que hacer es, como dije, la marea va a empezar a bajar lentamente y después va a tomar más velocidad y después se frena. Primero voy a tener que
el tiempo va a ir pasando siempre, ahora vamos a verlo con un cálculo, ¿sí? Pero las partes de amplitud voy a tener que usar primero una, después dos, después tres, parte de amplitud, después otra vez tres, dos y una. Lo único que me va a variar es si tengo que sumarlo restando, estoy yendo de una plea a una baja. Esto que pasa acá, también tienen que tenerlo en cuenta cuando agarran de la carta la dirección de la corriente, ¿sí? Con promedio y la velocidad. Pasa exactamente lo mismo. La dirección de la corriente y sobre todo la velocidad está hecho en un promedio, ¿sí? En toda la duración. O sea que si ustedes agarran la primera media hora de cuando empezó a bajar, no voy a tener esa corriente, ¿sí? Pero después voy a tener mucho más que me va a compensar, ¿sí? en esa duración lo que me dice la carta promedio de lo que es la velocidad de la corriente. Y acá dijimos un ejemplo, ¿sí? Hora de plea 7:48, ¿sí? Altura de plea 5:66. Hora de baja 14:18 y la altura de la baja 1:34. Ve que ya fuimos a latitudes donde la amplitud de marea es un poco más considerable, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar la duración, y la duración que dijimos es la diferencia en tiempo entre la plea y la baja. Acá es 6:30. La divido por 6 y me queda cada porción de duración en 1 hora 05 minutos. ¿Qué tengo que hacer después? Sacar la amplitud. Recuerden que la amplitud era la diferencia en metros entre la plea y la baja. 4:32 me va a dar la diferencia entre 5:66 y 1:34 y me queda, dividido 12, 0:36. Bien. Entonces, yo tenía la 7:48, ya sabía que a la 7:48 había 5:66. Le sumé una parte de duración, 1 hora 05, y tengo que a las 8:53, ¿sí? A los 5:66 que tenía de altura de marea, a las 7:48, le resto una parte de amplitud, ¿sí? O sea, 0:36. ¿Qué averigüé ahora? Que a las 8:53 voy a tener 5 metros 30. Voy a ver qué pasa cuando pase 1 hora 05 más de esa duración, ¿sí? Entonces, agarro la hora anterior, 8:53, le sumo 1:05, o sea, las 9:58, y ya la marea empezó a bajar con un poco más de fuerza. Entonces, a los 5 metros 30 le descuento, ¿sí? Los 0,72, que serían 2 veces la amplitud. Y voy a tener 4 metros 58. Ya tengo un valor intermedio, es decir, 9,58, 4,58. Y así sigo sucesivamente. Una parte más de duración, 11,03, pero vuelve a tomar más fuerza, ¿sí? Cuando está bajando, entonces voy a tener que a 4,58 restarle 3 partes de la amplitud, que era 0,36, 1,08, y voy a tener 3 metros 50. Voy a volver a sumar una hora de duración, 12,18, a 3,50 le voy a restar otra vez 3 partes de amplitud, porque sigue teniendo la misma velocidad. Y voy a quedar en 2 metros 42 de altura de marea a las 12,18. Le voy a volver a sumar una hora de duración, 13 horas 13, y ahora empieza a frenarse. Entonces, a la altura anterior, 2,42, le resto 2 partes de amplitud y voy a quedar con 1,70 m. A las 13,013 le sumo 1,05 y ya es el valor que yo tenía, 14,18. Voy a tener 1,70 m menos 0,36, voy a tener 1,34. De esa manera desarrollé, ¿sí? Todos los valores, ¿sí? Intermedios para poder hacer mi tabla. Hice primero mi tabla de marea y después averigüé todos los valores intermedios durante una plea y una baja. Algunos se agarran la cabeza y decir, bueno, tengan la tabla de marea, no hay que hacer tantas cuentas, ¿sí? Pero bueno, los datos están en la carta para poder hacer todo esto. Bien. Y acá le pregunto, ¿existe una manera de tener sin trabajar con valores promedio? Sí. ¿Sí? ¿Existe el método para igualar la altura de marea promedio? Sí. Tengo que tener, ¿sí? Una tabla de marea. Entonces, si yo tengo la tabla de marea, ya no utilizo más los valores promedios, ¿sí? Que me da la carta náutica. Bien. ¿Cómo hago para averiguar la marea teniendo la tabla de marea?
Vuelvo a repetirle, primero lo vamos a ver así, después yo empiezo a dibujar acá y vamos a buscar más valores. Pero lo vemos así, así recuerdan, porque esto seguramente muchos lo vieron. ¿Sí? Necesito, para usar la tabla de interpolación de la marea, conocer 4 datos. Conocerlos yo, qué son cada cosa. La duración, que ya lo vimos, la diferencia en tiempo entre la plea baja. La amplitud, que es la diferencia en metros entre la plea y la baja o viceversa. Esos datos los voy a tener siempre, porque voy a tener la hora de la plea y la hora de la baja. La altura de la plea y la altura de la baja. O sea, son datos que voy a tenerlos siempre. Voy a tener que tener, de estos dos valores que voy a hablar, intervalo o corrección, ¿sí? Alguno de los dos. ¿Y qué es? ¿Sí? Para poder usar la tabla de interpolación. ¿Y qué es el intervalo? El intervalo es la diferencia en tiempo, en el instante que uno busca, instante prefijado, y la plea o baja más cercana. ¿Y qué es la corrección? Alguien dejó el micrófono abierto, pero bueno. Y la corrección es la cantidad de agua que subió o bajó con respecto a ese intervalo. Bien. Acá lo estamos hablando, qué es el intervalo y qué es la corrección. Acá, en este gráfico lo vamos a ver, ¿sí? Ahí tienen una plea y una baja, y ahí tienen el valor, la corrección, lo que dice C, ¿sí? Y el intervalo. Siempre va a ser en relación la corrección con respecto al tiempo que yo busco, ¿sí? O la diferencia en tiempo que yo busco, o puede ser que en función de la corrección que yo busque, el tiempo, el intervalo que me va a dar. Bien. Vamos a ir con un ejemplo, así después ya lo empezamos a dibujar acá. De la tabla de marea, ¿sí? Que también la tabla de marea está hecha en un formato que va a tener todos los días del año y va a decir cada día, y si es lunes, si es martes, si es miércoles, todo, ahí sacamos los datos de un día, ¿sí? Del puerto de Mar del Plata, lo que está recuadrado. Entonces queremos calcular, quiero averiguar la altura de marea del puerto de Mar del Plata a las 12:30, ¿sí? Del lunes 16 de marzo. Voy a la tabla de marea, busco el 16 de marzo y saco todos esos datos. Me da... Empieza a las 5:41 la baja, después la plea, después la baja y después la plea. Agarro los datos que necesito yo. O sea, si es 12:30, voy a agarrar los datos entre 11:19 y 18:12. Entonces, ¿qué hago primero? Calculo la duración y la amplitud, que lo saco de la carta, de la tabla de marea. La duración va a ser 18:12 menos 11:19. Me da una duración de 6 horas 53. Y la amplitud de las alturas, 1,27 y 0,65, me da una amplitud de 0,62. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que necesitábamos o el intervalo o la corrección? Bueno, acá voy a tener intervalo, porque yo ya sé a qué hora, 12:30. Entonces, y el intervalo es entre el instante prefijado y la plea o baja más cercana. Quiere decir que si es 12:30, la más cercana es 11:19. Mi intervalo va a ser 1 hora 11 minutos. Con esos 3 datos que ya tengo, duración, amplitud e intervalo, ¿sí? Me voy a la tabla de interpolación. La tabla de interpolación es, otra vez, como le digo, de todas las tablas, está escrita bien para que uno la entienda. La parte de arriba de la tabla, a la izquierda, donde está el recuadro, dice duración de la creciente o bajante. Y está en forma vertical la duración de la creciente y bajante cada 15 minutos. Busco el más cercano. Yo tenía una duración de 6:53. Lo más cercano, si está cada 15 minutos, es 7 horas, donde tienen la flecha de costado, ¿sí? Celeste. En esa columna de 7 horas, donde está la línea roja, en esa columna yo tengo que buscar un intervalo lo más, porque arriba dice, la tabla dice, todos los valores que están ahí que dicen horas y minutos, dice intervalo entre el instante prefijado y la pleamar o bajamar más próxima. O sea, está bien clara la tabla, ¿no? Tengo que leerla. En esa línea roja tengo que caminar, ¿sí? En forma horizontal hasta buscar lo más parecido a 1 hora 11 minutos, que era nuestro intervalo. Encuentro 1 hora 10, y lo que hago es bajar y ver qué columna es, que es la columna 5. La que está en números romanos. Yo sé que mi respuesta a lo que estoy buscando, que es la cantidad de agua que subió o bajó por esa 1 hora, 11 minutos de
intervalo va a estar abajo en esa columna. Entonces me voy abajo de esa columna, ¿sí? Y voy a tener dividida la tabla y va a decir corrección a las alturas de pleamar o bajamar más próximas, en metros, a mí lo aclara, ¿sí? Que vengo de la flecha de arriba en el 5, y de costado me va a decir amplitud de la creciente o bajante. ¿Cuál era su amplitud? Mi amplitud era 0,60 y 1. Entonces entro por 0,60 y voy hasta la columna de 5 y me dice que la corrección es 0,04. ¿Sí? Entonces, como está bajando la marea a 1,27, el resto 0,04, y voy a tener la altura de marea que voy a tener a las 1,23 metro es la altura de marea que voy a tener, ¿sí? A las 12:30. Bien. Siempre tengo que tener en cuenta esta tabla lo siguiente. Arriba tengo lo que es tiempo. Arriba tengo horas de duración y horas de intervalo. Y abajo lo que tengo es lo que es metros, amplitud y corrección. Duración y amplitud voy a tener siempre. O tengo la corrección o tengo el intervalo. Voy a poder averiguar de los 4 valores, siempre voy a tener que tener 3 y voy a averiguar el cuarto. A ver. También van a encontrar, y lo puse porque están en el apunte, un diagrama así, ¿sí? Así ven todo lo que tienen, ¿sí? Que el diagrama se puede utilizar, lo único que tengo que utilizar siempre el intervalo con respecto a la bajamar. Este diagrama, que parece un electrocardiograma, que uno lo mira y se marea, pero tampoco es complicado de usar, es mucho más fácil la tabla de interpolación, depende de cómo uno se acostumbre, ¿sí? Pero va a tener intervalos, ¿sí? Por arriba y por abajo, a la derecha va a tener la amplitud, y a los costados me va a decir la corrección siempre a la bajamar. Esta es la única diferencia, que cuando utilizo este método, que tengo que usar siempre, no importa que el intervalo sea muy grande, tengo que usar siempre la bajamar. Entonces, si ustedes ven, la duración era 5,54, tengo arriba, donde dice 6 horas, ahí en la tablita dice duración de la creciente o bajante, bajo por esa curva, ¿sí? Por 6 horas, porque lo más cercano a la duración, ¿sí? Que tenemos nosotros, 5,54, voy bajando hasta ahí, y abajo entro en un intervalo, ¿sí? Que es mi incógnita, o sea que voy a tener que entrar por otro lado, porque siempre cuando las tablas son de doble entrada, digo, bueno, ¿qué necesito yo? ¿El intervalo o la corrección? Acá lo que necesito es el intervalo. Entonces, voy por el costado derecho, donde dice corrección de la bajamar, que tengo la 0,22, entro por 0,20 por esa curva y voy subiendo, ¿sí? Hasta que encuentro, ¿sí? El punto de ir hacia la izquierda por la amplitud que tengo, porque abajo tengo la amplitud. Entonces voy por corrección hasta amplitud, y de ahí camino horizontalmente hasta bajar a la duración de 6 horas. De ahí me voy para abajo y saco que el intervalo es de 3 horas. Entonces, es una forma también de utilizarlo. Bien. Y acá terminamos, porque dije, voy a empezar a hablar. Vamos a ver cómo hacemos ejercicios y dibujamos acá. ¿Sí? Bien. Hugo, una pregunta. Sí. Por tabla y por duodécimos, ¿es lo mismo? ¿Qué más esto? A ver. Si me pedís a mis recomendaciones, es exactamente lo mismo. ¿Qué es más sencillo? Usar la tabla de interpolación. ¿Sí? Cuanto más cuentas haces, más te podés equivocar. Y aparte la tabla de interpolación la haces para la hora que vos querés, algo tenés que dividirlo. O sea, que nosotros les expliquemos hacer todos los métodos posibles, no es que tienen que hacer todos los métodos, ¿sí? Es saber que puedo utilizar el método si no tengo tabla de marea, pero no es necesario estar haciéndole un método que tengo que sumar y restar constantemente si tengo la tabla de interpolación, ¿sí? Hay como 29 chats, no sé si están todos ya que se quieren marear, pero no importa. Están todos, yo voy contestándole, en realidad hacen preguntas, porque siempre me dijeron si estaba el diagrama sí, no lo vieron. En materiales, sí. Y ya les contesté.
a ver, un poco para todos. No es tan sencillo tampoco para Larry y para mí, porque nosotros esto lo dibujamos todo en el pizarrón y hacemos garabato y todo, y acá miren lo que yo tengo para hacer, y tampoco trabajamos en clase tanto con PowerPoint. Lo que pasa es que es la única manera que tenemos de poder hacerlo un poco más llevadero, porque tendríamos que tener ustedes cuando van a la clase, que tenemos un pizarrón que es enorme y podemos dibujar y hacer constantemente. Tuvimos que los dos organizar algo en la casa para decir, a ver cómo damos clases. No es que nos dijeron, prepárense, como nos pasó todo, nos dijeron, prepárense que van a hacer esto bastante. Entonces, bueno, tratamos de ponerle para poder hacerlo. Entonces, acá les muestro la tabla de marea. ¿Sí? Ustedes por ahí conocen una más finita, que en el Río de la Plata se llama Separata, que tiene algunos puertos de Uruguay y de acá que se dividen. ¿Sí? Hoy ya prácticamente esta tabla de marea, ¿sí? La necesito si yo voy más navegando para Chile, o voy a navegar mucho para el sur, o lugares donde tenga mucha amplitud de marea. Ustedes tienen, cargado en la parte de materiales, una tabla de marea de Atalaya y una tabla de marea de Madryn, ¿sí? Que en función de ahí van a poder hacer ejercicios o ver. Insisto, y ahora vamos a seguir haciendo ejercicio. Insisto siempre con todos ustedes lo mismo, que siempre nos pasó siempre lo mismo con Larry, que nos miran todos con cara rara y esto que les pasa y que vienen a explicar, y todo esto es muy complicado, y después dentro de 4 o 5 meses estamos todos, cuando hacemos el recreo en la parte presencial, está todo hablando de todas las estrellas y todo sin ningún inconveniente. Así que ya no nos asustan después de tantos años, ¿sí? de haber pasado con alumnos que uno empieza a tener inconvenientes a ver y esto cuando lo voy a usar o no usar, se van a acomodar de ustedes de a poquito sin ningún inconveniente. Les decía, para no tener que abrir el librito, no sé si lo ven ahí, ¿sí? En todas las tablas de marea, la primera hoja en todos los puertos va a tener esto. ¿Qué va a decir esto? Y ustedes lo tienen ahí después para imprimírselo. En la carátula, ¿sí? Lo que me va a decir, a ver si lo pongo así y lo pueden leer porque no lo tienen ni seguro, me dice a qué tipo de carta pertenece ese lugar, ¿sí? Un dato importante, me dice qué uso horario es, ¿sí? Recuerden, nosotros en Argentina sabemos en qué uso horario estamos, pero yo cuando llego a otro lugar necesito saber en qué uso horario está hecho esto, ¿sí? Nosotros estamos en el uso más 3, ¿sí? Nuestros relojes van a aprender después, cuando perdamos tiempo, nuestros relojes están en el uso más 3, pero ojo que si nos cambian un día la hora en verano, la tabla viene hecho para todo el año. Si me cambian, yo cambié mi reloj, pero tengo que ver a esto sumar lo que sale una hora, ¿sí? Entonces me va a decir en qué uso está hecho, me va a decir qué régimen de marea hay, si es semidiurno. El establecimiento de puerto medio me lo dice acá. Yo no lo utilizo, porque si tengo esto, no utilizo los datos del promedio. Pero sí, ven que ustedes me preguntan antes, el establecimiento de puerto medio lo saca el servicio de geografía para la tabla de marea y lo vuelca a la carta náutica. Después me dice que las alturas referidas al plano de reducción de sondaje que pasa a 2,99 debajo del nivel medio, ¿sí? Y acá me dice 0,58, ¿sí? El cero del mareógrafo. Ven que le digo, hay zonas que el plano de reducción de sondaje no corresponde al 0, pero me lo aclara acá en la tabla de marea. Después tiene alturas promedio, pero acá abajo, y esto sí se lo voy a poner cerquita, a ver si lo pueden ver, si me dicen algún dedito si lo pueden ver, ese que parece un electrocardiograma, ¿sí? Que tiene la carita del sol y todo, ¿sí? Que abajo dice una A y una P, apogeo y perigeo. Ahí pueden ver bien que después que pase la luna nueva y después que pase la luna llena, 2 o 3 días después se da la plea más alta. ¿Por qué se da la plea más alta? Por la edad de la marea. Acá lo van a ver bien eso que pasa, ¿sí? Después lo van a tener ustedes en las copias que están ahí y lo pueden ver, ¿sí? Pero los datos que les damos nosotros o que ustedes están siempre trabajando están en función de la tabla de marea.
Bien. ¿Alguna pregunta por ahí, Larry? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Sí, anda. Es más, te aplaudieron acá en el chat. Parece que les gustó la clase. Eso que María lo tienen visto. Lo que no saben es que vos sos el malo, ese es el problema. Bueno, eso es otra cosa. Cuando esté apagada la grabación vamos a hablar de eso, que es mi fama de ser malo. De ser exigente es distinto, pero eso de ser malo, bueno. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Acá en la carta está lo que dice usted de los datos de la marea, ¿no es cierto? Y en números romanos aparece la hora y los minutos. Sí. ¿Sí? Sí. De la edad el establecimiento de Puerto Medio. Sí. Sí. Pero, ¿de dónde se saca el dato de los días? De retardo. ¿Cómo los días? A ver, no entiendo. Claro, según lo que mostró usted, sí, en esa hojita abajo, hay varios días, por ejemplo, que se da la plea con respecto al paso de la luna. No, pero ese valor que da la carta, o sea, una cosa es lo que me da la tabla de marea, ¿sí? Que me da valores exactos, y otra cosa es lo que me da la carta que lo sacan de la tabla de marea, pero son valores promedios. Lo que le está diciendo el establecimiento de Puerto Medio es que después que pase la luna por el lugar que usted que dice ahí, o sea, San Fernando, 7 horas 18 minutos llega la onda de pleamar promedio. En lo que usted vio que yo puse de la carta, es exacto. ¿Sí? Entonces ya no es un valor promedio. Esto que usted se refiere a esto que vio recién. ¿Sí? Eso no es un valor promedio. Esto es lo que pasa en la lunación completa. Hay días que, sí, pero el valor promedio es el valor de toda una lunación. ¿Se entiende? ¿Puedo hacer una aclaración que a lo mejor ayuda? Existen dos movimientos en la marea. Una es la onda de atracción, que es la famosa edad de la marea, que puede estar retrasada, ¿sí? Hasta 2 días. Sí. Y otra, que es la que te miden con el famoso establecimiento de puerto vulgar y medio, es el tiempo que tarda en llegarte lo que se llama la avenida de la marea. Detrás de cada luna, cualquiera, vos mirá la luna de hoy y detrás de esa luna va a venir una onda de marea. A esa onda de marea se la llama avenida de la marea. Y esa avenida de la marea es el promedio del que te está hablando la carta, ¿sí? Esa avenida de la marea, en algunos, sí, por ejemplo, en el caso nuestro es un estuario, ¿tá? Entonces se va a ir estrangulando y va a ingresar adentro del río esa onda, ¿está bien? Que en nuestro caso llega hasta Zárate, la avenida de la marea. En algunos ríos, muy especialmente cuando se embuda mucho y llega muy profundo, cuando se invierte generan olas rarísimas. En el Amazonas está la pororoca, que genera una onda de vaciante inmensamente poderosa. Entonces, lo que te está diciendo la carta es esa onda que viene atrás de la luna, y no la edad de la marea. Listo, te la libero. Bueno. Perdón, entonces la edad de la marea es cuando llega a la máxima. No, la edad de la marea es una sola vez, corresponde a una sola vez. La edad de la marea corresponde, no tiene nada que ver con esto, es cuando, no es cuando llegue la máxima altura. Nico, vale. ¿Sí? No es cuando llegue la máxima. Es el orden de días. ¿Eh? Es cada vez. La edad de la marea es siempre. Cada luna nueva o luna llena llega la edad de la marea, pero llega retrasada y yo no la tengo en cuenta porque pasó la marea anterior. ¿Sí? Pero dentro del establecimiento de Puerto Medio es un promedio. Por eso digo, diferenciemos. Cuando yo saco los datos que vieron recién de la tabla de marea, me va a dar los valores astronómicos exactos de la marea. ¿Sí? Entonces ahí sí voy a tener
siempre voy a tener, después que pase la luna nueva o llena, si la plea 2 o 3 días después, pero por el tiempo que tarda la de la marea. Bien. Una pregunta. Sí. Sí, una consulta, retrotrayéndonos hasta el principio de la clase cuando mencionaste lo de las flechitas de las corrientes. Sí. Por ejemplo, en el estrecho de Lemer, que tiene 4 o 5 pelitos, no recuerdo bien, es donde mayor tiene. ¿Cómo es eso de la ascenso? Me habla de estrecho de Lemer y ya me río solo porque siempre lo pasé mal. Dale, decime. Sí, ¿cómo se lee esa interpretación de la flechita? No, cuando tiene, mirá, esto es una dirección de la corriente. Cuando está la dirección, ¿la ven bien ahí? Cuando está ahí, que no tiene ningún pelito, es cuando está bajando, ¿sí? Cuando tiene de un lado pelitos, no se cuentan los pelitos como el viento, ¿sí? Que cada uno 10 nudos. Me tiene que decir cuál es la velocidad. Esto es cuando está la marea creciente y esto es cuando está la marea bajando. Esa es la gran diferencia, ¿sí? ¿Está bien? No, porque siempre decían la corriente que es muy fuerte, de bajante, con los pelitos. Sí, es muy fuerte, pero ahí sí. Sí, son 20, 25 millas para cruzarlo, pero es duro, de cuando está la corriente en contra. ¿Podrías explicar nuevamente el tema de la edad de la marea? Disculpame. Ya te lo explico. Gary, va a ser, la de la marea va a ser tema de examen porque se han preocupado por la de las mareas. Quedaste callado. Sí, y estima le vamos a poner todos los rumbos a 90 o 270. Claro. Bueno, pero eso es más fácil. Para algunos. ¿Sí? Para algunos. Le ponete el 10, pelotudo. Bueno. Vos estás acá y pasa la luna nueva hoy, por acá. Este es tu meridiano, ¿sí? Para que llegue la marea correspondiente a esta luna, se va. Para que llegue la marea correspondiente a esta luna nueva, acá, al meridiano, ¿sí? Va a pasar mareas antes, pero para que llegue la correspondiente a este, como que le haya hecho una marca a esta luna y una marca al agua que trae esta marea, ¿sí? Para que llegue esta luna se va a llegar una plea, o en abajo, una plea, para que llegue la marea correspondiente a esta luna, va a tardar días. Puede tardar 2 días, 2 días y medio. Voy a tener, porque esta se fue, vino otra luna y me sigue llegando marea, pero la correspondiente a esta luna llena, en la edad de la marea, que es una sola específica, va a tardar más de 2 días. ¿Sí? Todo desfasado. Claro, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Esta luna pasó, es nueva, ¿sí? 7 horas 18 minutos después tengo la pleamar. ¿De cuál? Y tengo la pleamar. Yo sé que tengo la pleamar. No sé si es de esta, no sé, seguro que no es de esta luna, pero voy a tener la pleamar. Y a nosotros lo que interesa es la pleamar y la bajamar. No es que, porque esta, la nueva que me trae, va a tener 5 metros más de diferencia. Ahora 20 centímetros, 10 centímetros de diferencia entre una y la otra. Pero tampoco me complico, ¿sí? Acá que pone, si por lo general, si no dice lo contrario, entre pelo y pelo hay 1,25. Yo lo puse eso, Hugo. Pero eso en las cartas no, que la flechita tiene un valor, el promedio es que entre cada pelito y cada pelito hay 0,25 de intensidad de marea. En las cartas modernas ya no, viste que ahora cambiaron, las cartas de ahora. Sí, no dice nada. No dice nada, entonces hoy tenés que, en las cartas modernas, aparte de no decir la luz blanca, que tiene color blanco en las argentinas, tampoco dice eso. Entonces ya, hoy, todo lo que teníamos de antes hay que volverlo a actualizar, porque... Hugo, te dicen si podés girarle un cachito el pizarrón porque hay un fogonazo de la luz, justo donde está el de los 3 metros. Girarlo, no, girarlo para que ahí, listo, ahí, perfecto. Así, ahí no hay más reflejo. Esta
set de filmación que armamos, Nardi, no tuvimos. Sí, a mí me pasaba eso con el pizarrón que tengo acá atrás. Tuve que poner las lámparas a los costados porque el reflejo no te deja ver. Bueno, hasta ahora vimos, ¿sí?, cómo entro en una tabla y saber a qué hora voy a tener, a esta hora que voy a tener altura de marea. Por lo general nosotros lo que queremos saber es a qué hora podemos entrar al puerto, ¿sí?, o a qué hora podemos pasar navegando por un lado, o sea, si hay un bajo fondo, si puedo pasar navegando. Hay dos datos que voy a tener siempre. ¿Qué voy a tener siempre? El calado, ¿sí? ¿Qué voy a tener siempre? El margen de seguridad. Y lo que voy a tener siempre es el sondaje, porque es el lugar donde yo quiero pasar navegando. Si recuerdan que dijimos que profundidad es igual al calado más el margen de seguridad, y que profundidad es igual a altura de marea más el sondaje. Acá tenemos que calado más margen de seguridad es igual a la altura de marea más el sondaje. Este dato de calado lo tengo. Este dato de margen de seguridad lo tengo, es el que le pongo yo. Este dato de sondaje lo saqué de la carta. Entonces digo, la altura de marea que yo necesito para navegar con este calado, con este margen de seguridad y ese sondaje va a ser altura de marea, ¿sí?, calado más margen de seguridad menos sondaje. La altura de marea que necesito va a ser 3 metros más 1,10 menos 0,90. ¿Sí? Ojo, menos acá, porque el sondaje es positivo. Si el sondaje sería negativo, como al principio, tengo que sumarlo. Entonces, 4,10, tenemos que necesito 3,20 metros de altura de marea. ¿Está bien? Esto es lo bueno que no dice nada, Larry, como en clase que te dicen no. Bueno. Esta es la altura de marea que necesito, de 3,20 metros. Entonces, en función de lo que necesito, y digo siempre para que no se confunda, esta es la altura de marea necesaria para este calado, este margen de seguridad y este sondaje. No es la altura de marea que voy a tener, es la que yo necesito para esa navegación. Entonces, en función de eso, me fijo a qué hora voy a pasar yo por ahí o a qué hora voy a entrar al puerto. Entonces voy a poder averiguar a partir de qué hora puedo ingresar o a partir de qué hora puedo pasar por ese lugar. ¿Cómo? Bien. Perdí el marcador. Porque ustedes todavía no tienen tablas impresas y no podíamos hacer ejercicio, o yo después puedo cargarle más ejercicio que tienen para que hagan, pero bueno, voy a sacar datos de marea de la tabla de marea como van a tener ustedes, cosa que si después lo quieren repasar, lo pueden repasar. ¿Sí? La de Puerto Madryn voy a utilizar, ¿sí?, el día 1 de enero, que puede ser que ese día ya estemos un poco más libres, ¿sí? Y resulta que me dice a las 0, esto lo saco de la tabla de marea, 8:37, tienen 5,26 metros. Y a las 14:59 tienen 0,87. Dijimos antes que yo necesitaba una altura de marea de 3,20 metros. Evidentemente, ¿sí?, a las 8:37 yo puedo ingresar a ese puerto. Y a las 14:59 no puedo entrar a ese puerto. Entonces lo que quiero averiguar es a partir de qué hora puedo entrar a ese puerto, hasta qué hora puedo entrar a ese puerto. O sea, acá, yo puedo entrar a esta hora, 8:37, porque necesito 3,20 metros. Pero ¿hasta qué hora voy a tener, ¿sí?,
los 3 metros 20 que yo necesito. Para eso tengo que averiguar la duración, que es la diferencia en tiempo entre en este caso entre la P y la baja. El intervalo va a ser mi incógnita. Voy a tener que averiguar la amplitud, que es la diferencia en metros entre la plea y la baja. Y voy a tener que averiguar la corrección ahora. Entonces, voy a hacer, la duración va a ser 8 horas 37 menos 14 horas 59, o al revés, ¿no? Esto me va a dar 9 menos 7, 2, 5 son 2, 14, 6 horas 22 de duración. ¿Sí? La amplitud va a ser 5 metros 26 menos 0,87. Debe tener 16, son 7, 11, son 3, 4 metros 37. Y 16 menos 7 es 9. Bueno. ¿Dónde tengo para guardar? ¿A dónde? Ah, estaba haciendo al revés, estaba haciendo este menos este. 16, disculpame. Como di vuelta aquel, 16 menos 7, 9, 11, 3, está bien, 4,39. Bien, y me falta la diferencia de la corrección, la cantidad de agua que subió o bajó con respecto al intervalo que yo voy a buscar. Necesito 3 metros 20, estoy más cerca de 5,26 o de 0,87. Acá estoy a un 5,26, 3,20, 4,20, 5,20 a 2,06 y acá estoy 27, 2,87. Estoy más cerca de 5,26, o sea que saco entre 5,26 menos 3,20. La corrección va a ser 6, 0, 2 metros 0,6. Y ahora voy a averiguar con la tablita de interpolación cuál es el intervalo. Creo que de a poco le vamos sumando más tablas. Hasta ahora eran las tablas de estima, de tabla de navegación, ahora las tablas de marea, y así vamos a ir. Y cuando vengan a clase van a venir con una valija llena de tablas. Vamos a utilizar esta tabla, que ahora la voy a dibujar, que dice, ¿sí? Tabla de interpolación para calcular la altura de marea en un instante cualquiera. Me voy a quedar solamente con este dato. Bueno, voy a dibujarlo acá de costado. Voy a poner la duración acá. Horacio, apaga el micrófono. Bueno, la tabla, como vimos antes, es una tabla, ¿sí?, que arriba va a tener todo lo que es horas. ¿Sí? Acá va a estar la duración marcada acá. Acá va a tener arriba el intervalo. O sea que en esta columna tienen todos valores de duración y en esto, acá adentro tienen todos valores de intervalo. ¿Sí? Abajo, acá va a tener números romanos. Y abajo va a decir corrección. Y acá al costado va a decir amplitud. O sea que la parte de arriba es todas horas y la parte de abajo todas metros. ¿Qué tengo yo como dato? Tengo la duración. ¿Sí? Esta es mi incógnita ahora. Tengo la amplitud y tengo la corrección. Entonces,
no puedo entrar por arriba, voy a entrar por abajo. ¿Se acuerdan que cuando entrábamos por arriba buscábamos una columna para bajar? Bueno, ahora vamos a entrar por abajo para buscar una columna para subir. ¿Y por dónde voy a entrar? Por amplitud. La amplitud está cada 10 centímetros. Yo tengo 2,06, voy a buscar donde dice 2,10. Y en esa columna de 2,10 voy a empezar a caminar hasta encontrar... No, la amplitud es 4,39. Hugo, la amplitud es 4,39. Ah, perdón, agarré la... Ya bien, agarré esta. 4,39, voy a entrar en 4,40. Gracias, Larry. 4,40. ¿Sí? Entonces, voy a caminar por 4,40 hasta buscar una corrección, porque estos valores son todos de corrección, lo más parecido a 2,06. ¿Sí? Entonces, en 4,40... y en 2,06 voy a tener 1,97 en la columna 14, ¿sí? Y 2,20 en la columna 15. O sea, no voy a ponerme interpolar, voy a buscar el más cercano, ¿sí? O sea, la columna 14, 1,97. Entonces, encuentro el más cercano, 1,97, y veo acá que la columna, ¿sí?, es la 14. Entonces, yo sé que ya en esta columna de acá arriba, en la 14, entonces da valores de intervalo, ahí en algún lugar está mi intervalo. ¿En cuál? Mi duración es 6,22. La duración está puesta cada 15 minutos. Lo más cercano es 6 horas 30 minutos. Entonces, voy por 6 horas 30 y subo por 14, y el valor que me da acá es la corrección, que no es más ni menos, ¿sí?, la cantidad de agua que varió con respecto, ¿sí?, a esa duración y a esa corrección. Dijimos 6,30 y me dice que 3 horas 02. ¿Cómo? 6,15, ¿no es? 6,15, 6,7, bueno, sí, 6,15. Igual estoy... Sí, 22. Sí, 6,15. Entro en 6,15, en el más cercano, y me dice 2 horas 56. Bien, entonces saqué el valor que me faltaba, 2 horas 56 minutos. ¿El pizarrón se ve tan feo como lo veo yo de acá o peor? Se ve complicado. Se ve complicado. ¿Ahora? Mejor. Mucho mejor. Bueno. No es para dar ninguna clase de nada con esto. Pero bueno. Nosotros teníamos los valores, ¿sí?, que los borré todos. ¿Alguien nos anotó? Han sido todos silencio. Yo no lo hice. Yo no los anoté. Sí. ¿Anotaste? Sí, tenés amplitud 439. No, lo que necesito son la hora de la plea y la altura de la plea. 8,37, 5 metros 26. Sí. ¿Y? 14,59. Sí. 0,87. 0,87. Bien, y estábamos averiguando 3,20. ¿Sí? Sí. Lo que averigüé del intervalo, 2,56, como la corrección la saqué con respecto a esta altura, 2,06 era con respecto a esto, como la corrección la saqué con esta altura, a esta hora le voy a tener que subir el intervalo, ¿sí? 0,837 más 2 horas 56. 13
de 1, son 4, 9, son 3, 9, 10, 11. 11 horas, 33 minutos. Se me llevó 1, 4, 9, son 6. Hasta las 11 horas 36 voy a tener una altura de marea de 3 metros 20. Bien, ojo que como lo haré, este intervalo se lo sumé a 8.37 porque saqué la corrección con respecto a la altura de la playa, que era 8.37. ¿Sí? Porque si hubiese sido una altura de marea más alta, más baja, que yo me acercaba acá, pues ahí tenía que restárselo a este. Es lo que tiene esta tabla, que tengo que ver qué es lo que estoy haciendo. Voy a insistirle siempre, cuando ayer también preguntaron ustedes el tema de estima analítica. Yo soy alguien que siempre le insisto con lo siguiente. Antes de hacer los ejercicios tengo que saber, ¿sí?, los procedimientos que tengo que hacer para hacer los ejercicios. O sea, cuando van a hacer estima analítica, ¿qué busco? ¿Qué hago en el primer paso, en el segundo paso, en el tercer? ¿Qué busco antes de ponerme a hacer un ejercicio? Con el tema de marea, exactamente lo mismo. Es decir, esta tabla, que yo ahora la borré, esta tabla de interpolación, ¿sí?, que ahí la tienen, ¿sí?, yo tengo que aprender a decir, bueno, entro por acá y ¿qué obtengo acá? Entro por acá y ¿qué obtengo acá? Subo o bajo. Entonces yo lo que aprendo es a utilizar cómo utilizo la tabla. Después la cuenta es sumar o restar, o equivocarse como me equivoqué yo, pero me refiero a decir, a ver el procedimiento que hago. ¿Alguna pregunta? Les voy a hacer una cosa. Yo mañana voy a hacer 4 o 5 ejercicios con los resultados aparte para que ustedes hagan directamente con los de la tabla de Puerto Madryn. Hubo una pregunta. En los ejercicios de marea que ya están subidos, ¿hay algunos donde te hablan de embicar con la embarcación en algún lugar? No te escuché. En los ejercicios que ya están subidos, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí te escucho, En los ejercicios que ya están subidos, en uno de los ejercicios hablan de que tengo que embicar la embarcación en algún lugar. Sí. Es decir, ¿cómo procedo ahí? Tengo que buscar el momento cuando no tengo agua. Y, cuando tengo el agua justo para quedarme justo. Espera, yo le explico. Sí. Embicar el barco es una maniobra, se utiliza mucho en los puertos patagónicos, lo usábamos con los guardacostas cuando teníamos que llevarle mercaderías a los destacamentos. Entonces, no podés amarrarte porque tenés amplitudes importantes. Entonces, lo que haces es apoyar la proa contra la piedra y pasar las mercaderías. ¿Entendés? Entonces tenés que saber cuánto tiempo podés estar apoyado contra esa costa sin quedarte varado. Entonces necesitas jugar mucho con las alturas de la marea porque te apoyás en el fondo y no salís. Entonces es para eso nada más. Tenés que saber, en función del margen de seguridad que le tenés que dar a tu barco para no quedarte varado, el límite para poder salir. Nada más que eso. Ok, gracias. A ver, para aclararte una cosa a vos, preguntaba. Nosotros tenemos hoy con Larry un inconveniente. Tuvimos que de golpe empezar nosotros damos curso aparte de ustedes, yo los cadetes, él a los cadetes y los oficiales, entonces a veces hablamos de lo mismo, pero así él está hablando, ponen ejercicios que le da a los oficiales, qué es lo que van a hacer en navegación ellos. Y nosotros tuvimos que volver a cargar, o él cargó directamente ejercicios que es lo que se habla, nosotros no vamos a embicar a hacer esta maniobra, pero es lo que se habla con los oficiales o con los cadetes. Entonces, a veces van a encontrar ese tipo de cosas, ¿sí?, que en este momento mezclamos todos los ejercicios de todos para que puedan trabajar, ¿sí? Por eso fue un poco de apurones. Pero bueno, pregunten y... Espera, pero es muy común, Hugo, es muy común amarrarse a la Mediterránea, por ejemplo. Eso sí. Y amarrarte a la Mediterránea es como embicar en la costa, estás sujeto
¿entendés? Y agarradito con la proa o la popa contra el muelle, y si la amplitud de marea hace que tu barco se apoye, estás en la misma, ¿eh? Es decir, amarrado a la Mediterránea o embicado en la costa, funciona igual. No, ya sé, lo que pasa es que para los deportivos, amarrado a la Mediterránea entienden, y embicar lo van a entender más los... Sí, sí, el término embicar en la costa está descolocado. Ese, no, está más que bien. Bueno, en la playa de San Juan el término se usa mucho. Pero no, ahí decían en la barra de San Juan se embicaba, lo ponía de proa y no miraba la marea, no me va a decir que hacía ninguna cuenta de marea para ponerlo en la playa de San Juan. Vamos a ser sinceros. Embicar de ojito. Exacto, sí, si se puede bien y si no, no. Pero, bueno, yo voy a dejar algunos temas de mareas para la próxima clase y vamos a seguir repasando. Lo que le voy a dar es ejercicios para hacer, que se los voy a cargar mañana, para que puedan utilizar la tabla. ¿Alguna pregunta más, Lápiz, ahí? No, todas cosas normales. Que la última fue que gires el pizarrón por el reflejo, así que está todo bien. Yo tengo una pregunta, una preguntita. Sí. La tabla de interpolación, esta que tenés en la mano, ¿está en materiales? Pues yo no la vi. Sí. Sí, ok. La cargué yo. Está dentro de la tabla de marea de Madrid. ¿Sí? Ok, gracias. En la tabla de marea de Madrid está la carátula, la tabla de marea de Madrid y eso. Perfecto. Les voy a mandar a hacer ejercicio, no se enojen. Es que me parece, Hugo, que no está la tabla de Madrid. Está la de Atalaya. ¿Cuándo abriste? ¿Recién? No, hace un par de días atrás. Ah, bueno, no. Hoy es la última tabla que hay. Hoy está. Ah, bueno, ok. Listo. No dije nada. No, está bien, pero mejor, o sea, utilicen después los foros para preguntarnos así de forma abierta, no se vuelvan locos. Si no encuentran algo, nos preguntan, pero... porque a veces yo estuve cargando hoy para las 2 aulas virtuales que tengo, entonces por ahí digo, me quedé pensando, me dijiste, si fijaste ahora, porque a veces lo cargué a ellos y a ustedes no. Entonces, encima en el momento estamos dando tema parecido para los dos. Así que nos pasa eso. A Larry y a mí nos pasa eso, que a veces estamos mezclados en ejercicios de cosas para un lado o para el otro. Pero yo lo puse ahí, así que esa tabla de interpolación está. Y si Una consulta, Hugo. Sí. Utilizar la tabla DIAC para la altura de marea considerable que tenemos en el sur, ¿es lo mismo que utilizar la tablita esta de duodeno? Sí, cualquiera de los dos. Lo que pasa es que vos vas a poder utilizar la tabla de interpolación. O sea, si vos tenés una tabla de interpolación y no tenés la tabla de marea y sacar los datos de valor promedio, usá la tabla de interpolación. Esto es bien, es bien simple. Ustedes en este curso se lo explicó Larry de primera clase. Van a ver un montón de cosas que no vieron. ¿Sí? Porque yo no creo que muy pocos vieron de poder sacar la tabla de marea de la carta náutica. No es que tienen que hacer eso. Lo que tienen que hacer es lo que tengan para hacer. Si tengo la tabla de marea, uso la tabla de marea. Si tengo la tabla de marea, en la tabla de marea viene la tabla de interpolación pegada, utilizo la tabla de interpolación. Ahora, si a mí me gusta hacer más la regla de duodécimo, hago la regla de duodécimo. Me parece una teoría estar sumando y restando un montón de cosas donde yo entro y una tabla me lo da. Pero esto va a decir, ustedes van a tener un montón de herramientas, ¿sí? Que es lo que le vamos a dar nosotros. Un montón de herramientas para que pueden solucionar si quieren sacar la marea. Un montón de herramientas si pueden sacar su posición por estima, o su posición exacta, o su posición fija en los astros. Herramientas. ¿Cuál va a ser la mejor? La que ustedes puedan interpretar. Es como hablamos de la línea de posición. Aprendieron un montón de líneas de posición. ¿Cuál es la mejor? La que puedo usar. No hay una que sea mejor. Ahora, el día que ustedes estén navegando y tengan la posibilidad de poder hacer todas las líneas de posición, ¿sí? Elijan cuál quieren hacer y cuál es la mejor para ustedes. Nunca van a encontrar toda la línea de posición. Así que bueno, es un tema de qué usar, ¿sí? Si yo me dejas a mí, utilizo tabla de marea y la tabla de interpolación. Es así.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo más sencillo, cuanto menos cuentas hago, menos me equivoco, y acá es una tabla de doble entrada que es fácil de entrar y sumar. Sumar y entrar y sumar o restar el valor. Sí, Larry. Una aclaración sobre esto. La tabla de interpolaciones, esta del DIAC, el DIAC, es una tabla de interpolación de una función sinusoidal, pseudosinusoidal. Y la regla de los duodécimos es exactamente lo mismo, reproduce la función seno. ¿Por qué se puede aplicar en cualquier lugar, sin importar si el régimen es diurno, semidiurno, mixto, lo que sea, acá o en la Patagonia? Porque la que hace la pendiente es la tabla de mareas. Cuando te dice la hora de la plea, la hora de la baja, ahí te los espacia y te dice si es diurna, semidiurna. La función es la misma siempre, es una curva que se llama curva armónica de las mareas. Por eso es que lo que Hugo explicó es una tabla de multiplicar, una tabla de hacer promedio, nada más. Listo. Bueno, no sé si... Yo dije, le voy a cargar esos ejercicios, le voy a dar de los dos tipos para que practiquen, ¿sí? Si algún día tienen un examen con nosotros presencial, utilicen el ejercicio, la forma más sencilla que tienen para hacerlo. No le estamos diciendo que por más que le enseñamos todos los métodos, es para que utilicen, ¿sí? Lo que mejor les resulte. Y lo mejor resulta es la tabla de marea con la tabla de interpolación. Por ahí le pongo un ejercicio de que me averigüen una distancia y van a tener que averiguar la altura del faro a ver cómo varía. ¿Sí? Pero sí van practicando. Tampoco es para que lo hagan y se queden sin dormir, pero bueno, ahora que tienen un poco más de tiempo, van a tener que practicar durante todo el año. Además, eligieron un año, como digo siempre, y le digo siempre a los alumnos. Alguna vez cuando navegaron dijeron, ¿qué hago acá arriba en el barco? ¿Sí? Cuando llegaron al puerto el otro día decían, me quiero ir. Bueno, ustedes solitos vinieron acá y se van a preguntar más de una vez, ¿para qué me noté? ¿Sí? O ¿para qué empecé? Pero después van a querer seguir. Así que les mando los ejercicios. Si no sé si tienen alguna pregunta más, abran los micrófonos, pregunten, y si no, ya nos despedimos. Sí. Una pregunta. En el faro está referido a la altura media, ¿correcto? A nivel medio, sí. Entonces, ahí cómo hace la corrección. Y van a tener que saber, o sea, se lo voy a hacer un ejemplo acá de costadito rápido. Me viene el pizarrón ahora, pero cuando ¿sí? Sí, está acá al fondo. Acá tengo el plano de reducción de sondaje y acá tengo el nivel medio. ¿Lo ves ahí? Si acá tengo un faro, ¿sí? Que la altura está referida a nivel medio, esta altura me dice, ¿sí? Tengo que ver si la marea está acá o la marea está acá. Si voy a ver esto menos o esto de más. Entonces, lo que vas a tener que decir, averiguar cuál es la altura de marea, cuál es el nivel medio, cuánto es la altura entre nivel medio y la altura de marea, más o menos. Voy a ver más del faro o menos del faro. ¿Y el nivel medio de dónde lo sacás? El nivel medio... De la tabla. Vos tenés el sondaje lo tenés en la carta, ¿correcto? En la carta, en la tabla, te dice acá arriba cuál es el valor, por acá te dice el valor del nivel medio. Okay. Y la carta náutica también te dice, la ley de Puerto Medio, te dice la altura de la playa y la baja, si sigue por la altura, y al final te dice nivel medio. También te lo dice una carta náutica. O sea, lo tenés de dos lugares, o lo tenés de la carta o lo tenés de la tabla de marea. La tabla de faros y señales, la tabla de faros y señales me va a decir la altura en metros del faro, no del nivel medio. Pero no te dice el nivel medio en la zona. No, no me lo puede decir nunca. La tabla me va a decir cuál es la altura del faro, porque esa no va a variar. El nivel medio, yo no puedo usar esta tabla de Puerto Madryn que le acabo de usar la fotocopia, que hace unos años para usarla. Estas tablas de marea duran un año, ¿sí? Y nada más. Por eso tienen día por día y arrancando, ¿sí? Bueno, pues el nivel medio en la zona del faro es fijo. Pero lo tengo que sacar de la carta o de la tabla de marea, de ese año. Está bien, pero en el faro podría decir... No,
Nivel medio, ¿no? No me puede decir el faro me puede decir la altura del faro, porque es desde el nivel medio, pero no me puede decir el valor del nivel medio. Lo que pasa es que vos tomás la altura con el sextante del nivel del agua al tope del faro. Entonces, por eso tenés que saber qué altura tiene el agua respecto del nivel medio, si no, no podés sacar, no podés calcular bien la altura para calcular la distancia. Vos lo que tenés que saber siempre, ¿sí?, es cuál es la altura del faro, ¿sí? Ahora, el faro está a nivel medio. Si el faro tiene 65 metros, vos ves 65 o ves 62, depende de la marea. Cuando entras a la tabla, tenés que decir, no la altura, cuánto ves del faro. O sea, ¿sí? Porque el faro es 65 del nivel medio. Cuando vos entras en la tabla que te dice que lo ves totalmente, o que lo ves parcialmente, mejor dicho, te dice, ¿cuál es la altura del faro? Esta. ¿Sí? Lo que pasa es que si las amplitudes de marea no son importantes, ¿sí?, ver un faro que tiene 65 metros o 64, ustedes hagan la cuenta y van a ver que no le va a variar tanto la distancia. Entonces, por ahí tengo que hacer todo un montón de cuentas para averiguar la marea, para ver si corrijo eso por 1 metro, tardo más en lo que sacar la posición y listo. Eso tengo que valorarlo, depende cómo es la amplitud de la marea. ¿Sí? Pero yo le voy a decir, a ver, ¿cuánto es la altura del faro? ¿Sí? Para que ustedes comparen el nivel medio con la plea o la baja. ¿Sí? Una pregunta. ¿Se sabe por qué antiguamente el Servicio de Hidrografía daba la tabla de mareas de Colonia, por ejemplo, y ahora ya no la da más? Disculpame, en esta tabla te dice Brasil, Uruguay, Chile. Ah, mirá. ¿Sí? No, yo digo la que cuando entras por internet. Ah, bueno, no, pero la tabla, no te lo dan a separado en internet, no sé, pero en la tabla está Puerto de Chile, Brasil y Uruguay. Ah, buenísimo, gracias. La tabla completa. ¿Sí? El título del diario La Nación de la Política en Bariloche por una requisa de mejora de estudiantes en un hotel. No sé qué pensaba. Bueno. No, cualquiera es esa, dale. Que además de juego de interés, denunció penalmente a los inspectores y pidió que... Ahí en la página de hidrografía naval están todas las tablas de todas las mareas de todos los puertos primarios y secundarios de la Argentina. Sí, eso lo dejé para la próxima clase, para repasar esto un poco y a ver lo que es puerto secundario, para no estirarlo. Hay una hoja que también ustedes la van a encontrar, que es muy sencilla, ¿sí? Para no agrandar ese libro que viene ustedes, este libro de mareas, para no seguir agrandándola y seguir poniéndole puertos, hay una hoja que dice puertos secundarios, ¿sí?, que yo puedo, en función de un puerto patrón, bueno, la tengo acá, pero está dentro de la tabla de marea, y la tienen ahí ustedes también, para que la puedan imprimir, puedo averiguar, ¿sí?, de un puerto secundario que es cercano a un puerto patrón, la altura de marea. ¿Sí? Así que eso también lo tienen ahí en la zona. Pero tampoco quiero llenarlo tanto hoy.